Durante siglos la masonería ha estado envuelta en un halo de misterio. Se ha asociado con secretos, conspiraciones, con un poder oculto que maneja los hilos en las sombras. Sin embargo, gran parte de esa imagen está ligada más con un mito que con una realidad. En España su expansión tuvo menos que ver con lo esotérico y estuvo más ligada al cambio político y cultural. Aunque la corona y el clero la rechazaron en un primer momento, lo cierto es que en pocas décadas se consolidó como una fuerza discreta dentro de la sociedad. Su expansión estuvo ligada a la influencia francesa. Ilustrados y tropas napoleónicas, especialmente durante el reinado de José Bonaparte, formaron nuevas logias que se transformaron en espacios donde burócratas, militares y las élites josefinas podían discutir acerca de las ideas de modernidad y cambio político. Hoy no vamos a hablar de teorías conspirativas. En este vídeo vamos a explorar los orígenes de la masonería en España. Bienvenidos a una época de intriga, ambición y poder. Bienvenidos a la era napoleónica. En primer lugar, quería agradeceros todo el apoyo que estamos recibiendo tanto en redes sociales como en nuestros vídeos sobre la serie de San Sebastián. Recordad seguirnos por ahí también. Además que, como sabéis, esto es una iniciativa de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, a la que agradecemos también el apoyo. Cuando pensamos en masones, realmente lo asociamos a secretos, símbolos y conspiraciones. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Los masones siempre han mirado hacia atrás para explicar sus orígenes, pero han dado lugar a una serie de respuestas tan llamativas como sugerentes. Algunos aseguran que todo comienza en la prehistoria, con los constructores de los grandes monumentos megalíticos, hombres capaces de alinear la piedra con las estrellas y los solsticios. Otros miran hacia Egipto, donde los sacerdotes, guardianes de los misterios de Isis y Osiris, transmitían conocimientos ocultos que, siglos después, habrían llegado a la masonería. No faltan quienes invocan al Templo de Salomón, la obra bíblica en la que aparece Hiram Abiv, el maestro constructor convertido después en héroe simbólico de los rituales masónicos. También se menciona a los Rosacruces, sociedades herméticas del Renacimiento, e incluso a los Templarios, aquella orden de caballería destruida en 1314, y que, según la leyenda, habría transmitido sus secretos a las logias escocesas. Todo esto forma parte del imaginario masónico. Y no hace falta estar iniciado para entenderlo. Todos en algún momento hemos querido sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Un equipo, una comunidad, una tradición. Y eso es lo que hace la masonería. En cada uno de estos relatos no se presenta como una invención moderna, sino como la depositaria de una tradición milenaria y casi sagrada. La historia verificable nos indicaría que la masonería nació en torno a la Edad Media, como parte del gremio de albañiles y constructores de catedrales y castillos, que se organizaban en torno a logias con reglas muy estrictas y rituales de aprendizaje. Estas normas, recogidas en textos como el Regius de 1390, combinaban la fe en Dios y la obediencia al rey con los secretos de la profesión. Durante siglos la masonería fue puramente un ámbito profesional, y no fue hasta el siglo XVI y XVII cuando se transforma. En Escocia, el Estatuto de Sceaux, y en Inglaterra, figuras como Robert Morey marcan esta transición. A partir de entonces comienzan a incorporarse a las logias filósofos y nobles, y pasa de ser un ámbito puramente operacional a ser un ámbito de especulación. Las logias se convierten en entornos de reflexión y de sociabilidad. El gran giro llegó en 1717, en Londres. Ese año, 4 logias se unieron para fundar la primera gran logia de Inglaterra. Era el inicio oficial
de lo que se conoce como la masonería especulativa. Pocos años después, en 1723, James Anderson publicó sus constituciones, un texto que marcaría la nueva identidad de la orden. Las constituciones recogían relatos legendarios que vinculaban a la masonería con Adán, Noé, Moisés, Salomón o Hiram Abiy, pero más allá de los símbolos establecían principios revolucionarios. Desde Londres la masonería se expandió con rapidez. Pronto cruzó el Canal de la Mancha y se instaló en Francia, Holanda y Alemania, y más tarde en América y las colonias del Atlántico. La masonería viajaba con los comerciantes, los marineros y los exiliados. En los puertos era donde más fácilmente florecían las logias. Y España, pese a las dificultades, no fue una excepción. Las primeras huellas aparecieron en Gibraltar, bajo influencia británica, y también en Cádiz y en Menorca. Hay que decir que no eran grandes logias nacionales, ni muchísimo menos, sino pequeñas semillas que poco a poco comenzaron a echar raíces en la sociedad española. En Francia la masonería llegó en la primera mitad del siglo XVIII desde Inglaterra y Escocia. Se calcula que hacia finales del siglo XVIII ya había más de 1000 logias activas en Francia, lo que la convirtió en el país masónico más dinámico de Europa. En 1773, tras años de disputas internas entre la facción inglesa y la escocesa, se creó el Gran Oriente de Francia, que pasó a convertirse en la Gran Obediencia Nacional. A diferencia de la rígida Gran Logia inglesa, el Oriente francés era mucho más democrático. Cada logia enviaba representantes y tenía voz en las asambleas. Ese carácter participativo lo acercaba al espíritu ilustrado del siglo. La penetración de la francmasonería en Francia antes del periodo revolucionario es mucho mayor porque viene a través de los jacobitas ingleses. Entran en Francia al margen de que tuviera una relación con las antiguas logias de construcción de catedrales, pero lo que se llama la masonería especulativa, es decir, lo que ahora la gente entiende por masonería, entraría desde Inglaterra y poco a poco se fue aumentando en el número de miembros hasta el punto de convertirse en una moda justo antes de la Revolución Francesa, con algunas duquesas, con grandes personajes también de la nobleza. El fenómeno ilustrado lo tenemos muy desarrollado, sobre todo en Francia y en el Reino Unido, por supuesto, en Inglaterra, Escocia, pero también en Alemania. Y por eso hay grandes figuras de la Ilustración en estos países como Lessing, Goethe, por hablar de los grandes pensadores, Montesquieu en Francia y el mismo Voltaire se inició también en sus últimos años. Y esto va unido a que varios ilustrados franceses se separan del catolicismo, en el sentido de que defienden una religión deísta en algunos casos, incluso también hay autores ateos en aquel periodo como Lamétrie, pero esto ya no tiene que ver con la masonería. Sí que quiero hablar del proceso ilustrado francés, hace que la masonería tenga una impregnación más rápida en la medida en que promueve una especie de fraternidad universal al margen de las creencias religiosas que uno pueda tener, siempre salvando la idea del gran arquitecto del universo, que cada cual la concibe como quiere. Con el estallido de la Revolución en 1789 se ha planteado una pregunta que a día de hoy todavía divide a los historiadores. ¿Fue la revolución un complot masónico cuidadosamente preparado o simplemente una coincidencia que tantos líderes revolucionarios fueran masones? La respuesta parece estar en un punto intermedio. Si bien la revolución no estuvo liderada desde las logias, lo cierto es que sí fue un terreno fértil donde construir sus ideas. Ejemplos no faltan. El abate Sillés, iniciado en la logia parisina de las Nueve Hermanas, escribió el panfleto más célebre de 1789, que es el Tercer Estado, texto que sirvió de manifiesto para exigir la soberanía nacional. Mirabeau, aristócrata y orador apasionado, también fue masón,
fue uno de los protagonistas de la Asamblea Nacional Constituyente. Camille Desmoulins, periodista y agitador, convocó al pueblo en julio de 1789 para tomar las armas contra la monarquía. Danton, tribuno del pueblo, y Marat, voz radical de los Sansculottes, también habían pasado por logias. Y cómo no, el marqués de Lafayette, héroe de la independencia americana y masón reconocido, llevó a Francia las ideas de la libertad aprendidas en Estados Unidos. Incluso el himno revolucionario, la Marsellesa, tiene sello masónico. Su autor, Rouget de Lille, era miembro de logia. Grandes figuras que fueron claves en la revolución y de hecho se llamaban jacobinos, jacobitas. Hay muchas claves. Usaban el gorro frigio también en las iniciaciones. Hay muchos elementos. Se utilizaba el símil de matar al rey Felipe el Hermoso dentro de los rituales como una relación contra el que hizo matar a los templarios. El rey Luis XVI acaba en el Temple, allí donde fueron refugiados los templarios. Hay muchas cuestiones en torno a la influencia de la masonería. A pesar de tantas coincidencias, la realidad es más compleja. Las logias eran espacios de sociabilidad, no comités revolucionarios. Y cuando la revolución se radicalizó durante el terror, muchas logias se cerraron. Lo que se hacía en las logias, en la medida en que tenemos documentos de ello, esencialmente no se hablaba ni de política ni de religión dentro de la logia. Hay que entender que la masonería es un sistema simbólico de interpretación abierta y libre. No es una doctrina con dogmas, donde cada cual, de la misma manera que en la religión uno puede adherirse a diversas creencias y ser aceptado, también en política sucede lo mismo. Muchas de las ideas que se defendían por parte de los ilustrados se convertían en ideas políticas. Defender la libertad en un momento dado es una idea política. Defender la tolerancia también era una idea política que no todos aceptaban. Por ello mismo nos encontramos con que, aunque antes de la Revolución había muchos miembros de la nobleza dentro de las logias en Francia, cuando estalla la Revolución y si se persigue a la nobleza, muchos se van fuera, huyen al extranjero para salvarse. Asimismo, también hay que tener en cuenta que antes de la Revolución había favorables a la Revolución o a la revuelta y otros que no. Es decir, había muchas opciones. La influencia de la masonería en la Revolución Francesa está muy estudiada y hay muchos grandes trabajos sobre ello. Normalmente se habla de la masonería como si fuera un culto anticristiano, una fuerza extraña llena de rituales casi paganos, pero lo cierto es que la masonería no es una religión. Así que vamos a adentrarnos un poco más en qué cree exactamente la masonería. La masonería exige a sus miembros creer en un principio superior, al que llaman el gran arquitecto del universo. Pero este no es un dios concreto, sino simplemente un ser supremo. Cada uno lo reinterpretará de diversas formas según sus propias creencias. No es el dios católico, pero tampoco el dios musulmán o el dios judío o los dioses hindúes, sino simplemente se trata de una idea abierta, abstracta y simbólica. Es el punto de unión entre hombres de diversas confesiones religiosas. La logia se define precisamente como el centro de esa unión. Allí da igual la confesión que tengas, ningún hombre es superior a los demás y todas las confesiones son tratadas de igual forma. Hemos de ponernos en los zapatos de un ciudadano del siglo XVIII o XIX, en un mundo que todavía estaba marcado por las guerras de religión. Esta idea le resultaría verdaderamente sorprendente y atractiva al hablar de paz e igualdad. Por otro lado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, en principio la masonería no es ni anticatólica ni antirreligiosa de una religión concreta.
los ideales de fraternidad, igualdad y libertad que se prodigan a partir de la Revolución Francesa y que se usaban en las logias. Sin embargo, no rechazan el que uno sea católico o que uno sea protestante, porque la idea del gran arquitecto del universo cada uno la interpreta como quiere, de manera que el anglicano la puede aceptar dentro de sus creencias, el católico dentro de las suyas, el musulmán dentro de las suyas o el judío en las suyas, por poner algunos ejemplos. En el corazón de la masonería hay una serie de valores que han marcado su práctica desde finales del siglo XVIII. El más importante de ellos es la fraternidad. Todos los hombres son iguales, da igual si eres un noble, rico, pobre o una persona del común. Dentro de la logia, todos son iguales y todos son hermanos. La masonería incentiva la libertad. Busca el pensamiento reflexivo y racional. Cada hombre debe perfeccionarse a sí mismo y cada hombre debe encontrar su verdad, utilizando para ello tanto los trabajos que se realizan dentro de la logia como sus propias capacidades innatas. Asimismo, para la masonería la igualdad también es un principio fundamental. Se respeta la dignidad de todo hombre. Esta igualdad simbólica anticipa valores que son importantes en nuestras sociedades democráticas. La masonería no deja de ser un sistema de metáforas. Realizan trabajos espirituales para perfeccionarse. Han tomado la idea gremial de las construcciones de catedrales para labrar un sistema simbólico en el que el templo a construir es el de uno mismo. Empecemos con una definición del hombre. El hombre es un animal simbólico y es un animal ritual que tiene ritos para comer, para saludarse, y son ritos para vivir, para lo religioso, para lo político, para lo militar. Y esos ritos le dan una visión poética de la vida, realza ciertos aspectos del vivir. Y en el caso de la masonería son los constituyentes de lo que se llaman los trabajos masónicos, que son trabajos de especulación, de pensamiento, de desarrollo interior, de una búsqueda de perfeccionamiento. Ahora bien, los ritos tenemos constatación histórica de que han ido evolucionando y se han creado nuevos ritos. No aparecen desde el principio como si fueran pétreos, pero ocurre lo mismo con la Iglesia Católica. La misa ha ido evolucionando, no es lo mismo con lo que se hace ahora que hace unos siglos o lo que hacían los primeros cristianos. Ahora bien, así como en el universo religioso normalmente el rito se vincula a una idea sagrada y normalmente a algo inmutable en muchos casos, forma parte de las ideas que se transmiten, pues en el caso de la misa, de la Eucaristía, las palabras rituales de la consagración son fundamentales para el rito de la misa. En cambio, en la masonería, el rito es un medio para hacer esa conjunción de espíritus que buscan desarrollarse a través de una logia. Y no se entiende que sean sagrados, son sagrados simbólicamente, son respetados porque hay un común acuerdo, pero no existe lo sagrado si no lo creamos nosotros. En el caso de la masonería, los masones, habrá unos que los respeten más los ritos y otros los toman como un instrumento de desarrollo personal a través del conjunto que los utiliza. Pero no hay dogmas. Sí que hay una tendencia, sobre todo a partir del siglo XX, a respetar mucho las tradiciones rituales del pasado para evitar precisamente una gran dispersión, ya que en el siglo XIX se crean varios ritos, no pocos. Y por ello parece que hay una especie de especial interés en sacralizar el rito, en petrificarlo, en cristalizarlo. Y ese empeño algunos lo retrotraen incluso a otras épocas, pero
eso no significa que el masón se crea que ese rito es algo que viene de Dios o algo así. Es una cosa que se usa entre ellos para desarrollar ese trabajo interior. Mientras que en el mundo religioso muchas veces el rito tiene que ver con una transmisión celeste de lo divino que se formaliza a través, bien sea de una iglesia, bien sea de unos imanes o o en el caso del judaísmo, pues también claramente a través de la sinagoga. Todo ello no impide que unos y otros se puedan cruzar y puedan sobrevivir en conjunto, como hemos dicho. Es decir, en principio la masonería no está en contra de una religión, salvo si es una comprensión religiosa fanática. Y podríamos añadir, yo lo diría, una religión que se impregna de fanatismo, diría que no es una verdadera religión. No religa, no une con el Creador o con el Dios o con el ser máximamente sabio, bueno. No es de recibo pensar que Dios pueda favorecer el fanatismo y la crueldad o la extirpación de una libertad que es lo más sagrado del hombre. Incluso en el catolicismo, como bien señala Santo Tomás, la conciencia de cada uno es lo más sagrado. Aunque uno tenga que hacer algo que parece que está prohibido, si su conciencia se lo dicta, lo ha de hacer. Sin embargo, tendrá que ilustrarse antes o después, pero mejor antes de hacerlo. Pero la conciencia es el templo sagrado del encuentro con Dios. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, es decir, es una constante. Por lo tanto, vemos que hay una diferenciación entre lo religioso y lo masónico, que hay una posibilidad de compatibilidad, una posibilidad que es muy habitual, pero también puede haber una divergencia, depende de cada miembro, porque la masonería cada cual es y debería ser libre. Estas ideas, que para muchos resultarían liberadoras, lo cierto es que para la Iglesia fue vista como una amenaza directa. La masonería, lógicamente, no reconocía la autoridad del Papa. Además, su concepto de Dios, del gran arquitecto del universo, era demasiado abstracto y ponía todas las confesiones al mismo lugar, lo cual era una amenaza directa, una casi declaración de guerra para el Papa, y así se lo tomó. En 1738, el Papa Clemente XII condenó por primera vez a la masonería en la bula In Eminenti, prohibiendo a todos los católicos unirse a ella bajo pena de excomunión. En 1751, su sucesor, Benedicto XIV, reiteró esta condena. Y desde entonces, más de 20 encíclicas y documentos papales repetirían el mismo mensaje. La masonería era herética, peligrosa, incompatible con el cristianismo. Para la Iglesia, la masonería no era solo un error doctrinal, era un enemigo espiritual que debería ser perseguido. Bueno, por un lado hay que decir que muchos masones de esa época son católicos, pero al llegar la bula, la prohibición papal de 1738, se produce un grave cambio y es, por un lado, a los que quedan en las logias no aceptan esa ordenanza papal, no se sienten aludidos, con lo cual tenemos a un tipo de católico cristiano crítico. O bien, como ocurrió también, muchos de los que se quedaron eran decididamente antipapales o anticatólicos en cualquier caso. Y esto explica una radicalización que se produce con esa bula. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Austria esa bula no se divulga porque el emperador no lo acepta y por eso tenemos a Mozart como uno de los grandes exponentes, pero Mozart era católico y muchos otros de los que pertenecían a la masonería. La masonería había nacido como un mundo de hombres, así lo decían claramente las leyes de Anderson de 1723. Solo se admitía a hombres libres de buena reputación, ni esclavos, ni siervos, ni, por supuesto, mujeres. Durante mucho tiempo las logias eran espacio estrictamente masculino. Allí los hermanos eran tratados como iguales independientemente de su rango social. Pero pronto llegó la pregunta: ¿qué espacio tenían las mujeres en este mundo de rituales, símbolos y secretos? En la Francia del siglo XVIII apareció una respuesta.
nacieron las llamadas logias de adopción, talleres creados por logias masculinas en los que podían iniciarse las mujeres, normalmente esposas, hijas o familiares de masones. Estas logias practicaban rituales adaptados con grados y símbolos propios. Se hablaba de virtudes como la fidelidad, la caridad o la educación de los hijos, pero en el fondo compartían con la masonería tradicional la misma esencia: el perfeccionamiento moral, fraternidad, o mejor dicho, sororidad y trabajo simbólico. El hecho de que la emperatriz Josefina de Beauharnais fuera proclamada como una gran maestra de una de las logias de adopción era un hecho profundamente político. Las mujeres podían tener su espacio y liderar incluso su espacio dentro del mundo masónico. Durante el reinado de José Bonaparte y la ocupación francesa aparecieron algunas logias femeninas en Madrid o en Barcelona, pero fueron muy efímeras. Cuando las tropas se marcharon, aquellas logias también desaparecieron. Para muchas mujeres del siglo, las logias masónicas fue algo único. Eran de los pocos espacios que tenían para organizarse, reunirse, debatir en pie de igualdad y poder sentir que formaban parte de un proyecto común. El golpe de Estado del 18 de Brumario de 1799, que llevó a Napoleón Bonaparte al poder, cambió por completo el papel de la masonería. Bajo el imperio, las logias francesas vivieron un auténtico auge. Celebraban banquetes en honor al emperador. Juraban por su vida defender el imperio y servían de foros de reclutamiento y sociabilidad, tanto para militares como para políticos del momento. Para la mayoría de historiadores, Napoleón no fue masón. No se ha encontrado una evidencia clara de su iniciación. Sin embargo, era un político pragmático y supo ver el potencial de la masonería como redes de sociabilidad que hasta cierto punto le fueran útiles a modo de redes de propaganda y para ejercer un cierto control político e ideológico. Y creo muy interesante retomar un texto que ha sido publicado precisamente en el Gran Oriente de Italia, que es de Mario Rocchi, precisamente hablando de Napoleón, un estudio, y recoge parte de las investigaciones de Collaveri, donde se habla de si Napoleón mismo fue iniciado o no. Hay bastantes estudios también al respecto, y lo que no tenemos es ningún documento. Ahora bien, no tener documento no significa que no lo fuera, significa que no tenemos una constatación formal. Entonces, para empezar, tenemos muchos documentos en los que se habla de Napoleón como un hermano. E incluso hay muchísimas logias que tenían el nombre de Napoleón. Napoleón el Grande, San Napoleón, los amigos de Napoleón, los hijos de Napoleón. Tenemos muchísimas logias en Italia también, pero también en Holanda, en España, en Croacia incluso, donde tenían ese nombre. Segundo, era Vox Populi que Napoleón pertenecía a la masonería, lo cual es curioso. 3. Y de hecho ocurre con Giovanni Pascoli o con Federico García Lorca y con otros autores que no hay documentos inicialmente hasta que después se descubren y se confirman. Asimismo sucedió con José I, el llamado Pepe Botella en España, o Notre Bon Roi Joseph, depende de cómo se le interprete, que claramente no solamente fue masón, sino que fue gran maestro, primero, del Gran Oriente francés. 2. Gran maestro, cuando es rey de Nápoles, del Gran Oriente de Nápoles. Y tercero, gran maestro del Gran Oriente de España. Pero no solo, en las memorias históricas y secretas de la emperatriz Josefina, publicadas en 1820, habla de cómo Napoleón es iniciado 2 veces. En esto hay cierta confusión. Puede que sí, que se iniciara 2 veces por intereses a lo mejor políticos, para trepar, diríamos hoy, o para conseguir algo. Y efectivamente tenemos también el testimonio del general Joseph de Caumont, que tiene una obra póstuma, es publicada en 1900, donde habla que desde que Napoleón era teniente, él ya era masón.
que se había iniciado. Unos dicen que sí en Marsella parece que sí, pero no tenemos documentos. Tenemos estos testimonios que son de gente muy cercana. Por último, tenemos otro elemento, incluso el centro antimasónico que se fundó en el gobierno colaboracionista de Vichy en la época nazi, en 1941. Hay una carta, se estudia una carta, y de esto tenemos constancia, enviada al gran maestro del rito Memphis Misraim de Francia, a su homólogo americano, donde se dice que Napoleón fue iniciado en una logia francesa y que había fundado otra en Iside, en el Cairo, llamada Iside, perdón, en el Cairo en 1798, junto a otros oficiales y notables egipcios. Por último, sobre Napoleón, y ya me quedo ahí, tenemos que su mujer, Josefina, se hizo miembro de una logia de adopción, la masonería femenina, que entonces se pone de moda. Su hijo del primer matrimonio, Eugénie Beauharnais, también. Sus cuñados, Joaquín Murat, el mariscal, que luego fue rey de Nápoles, Felice Bacchiocchi, Camillo Borghese, todos estos eran masones. No solo. Si José, el rey José español, lo fue, también su hermano Jerónimo fue maestro del Gran Oriente de Westfalia. Luis, su hermano Luis, fue gran maestro del Gran Oriente de Holanda. Y de Murat ya hemos hablado. Es decir, su entorno estaba lleno de masones. Probablemente, según estos datos, si se confirman y parecen confirmados, él habría sido masón. ¿Por qué no quiso seguir siendo el gran algo? Porque al fin y al cabo era una especie de supervisor de todos los grandes maestros que eran familia y amigos. Sí que parece que había una voluntad muy clara de difundir los ideales ilustrados que venían de Francia en la masonería, por medio de la masonería. Primera cosa, difundirlos en los países en los que gobernaba bien sea Napoleón o que bien había puesto elementos de confianza, satélites del imperio. Pero es que además servía para reclutar personajes para el gobierno. O sea, la masonería era un sistema de reclutamiento para grandes personajes. De hecho, va a tener un pequeño choque con Murat, porque Murat en Nápoles decide reclutar sobre todo a lo que podríamos llamar italianos, o sea, napolitanos o sicilianos, para hacer sus trabajos, como por ejemplo trabajos de tipo ilustrado, pues poner, lo que hoy diríamos asfaltar las calles, enlosar las calles, porque Nápoles eran de tierra, o hacer obras de tipo social, de tipo ilustrado, y para ello se basaban en los masones, a los cuales se elevaba a puestos de gobierno. Entonces, en cierto sentido, si consideramos, por un lado, en los países donde ya gobiernan hermanos suyos, o antes en las logias de las tropas napoleónicas, que había muchas, sí que vemos que él utilizaba la masonería como un sistema para no solo impregnar de pensamiento ilustrado en los países donde iba dominando por medio de la guerra que iba conquistando, sino que también va a ser un sistema de promoción de un tipo de personas diferentes, con otras ideas, que luego van a ser útiles para el imperio. La invasión francesa de 1808 no solo supone el inicio de una guerra cruenta en nuestro territorio, sino que trae consigo un fenómeno completamente nuevo en nuestra historia: la implantación de la masonería en nuestro suelo. Hasta entonces, las logias en España habían funcionado de forma esporádica y completamente excepcional en completo secreto. En el breve reinado de José Bonaparte, la masonería va a encontrar un respaldo oficial, protección, y se va a comenzar a extender por todo el territorio.
Los ejércitos franceses traían consigo sus propias logias militares. Eran talleres móviles que se instalaban en las ciudades ocupadas y servían como lugares de reunión, fraternidad y cohesión para oficiales. Así aparecieron logias en San Sebastián, Vitoria, Gerona, Barcelona, Zaragoza, Madrid, Talavera o Santander. Servía para fortalecer la unidad de los que normalmente eran oficiales, suboficiales, de los que participaban en esas logias, que eran portátiles. Logias portátiles que han durado hasta nuestros días. El Imperio Inglés hace lo mismo. Tenemos incluso textos de Rudyard Kipling, el autor del Libro de la Selva, y habla también de esos masones militares que se reúnen a veces en medio de una campaña y en la campiña. Pero hay que tener en cuenta que esto va a durar hasta el siglo XX, todavía es así. Las logias españolas se bautizaron con nombres reveladores: Napoleón el Grande, la Estrella de Napoleón, los Amigos Fieles de Napoleón, la Beneficencia de Josefina, e incluso se llegó a hablar de un San Napoleón, que competía simbólicamente con San Juan, el patrón tradicional de la masonería. Y esto va a continuar también en el siglo XIX español. Lo que pasa que es verdad que la Revolución Francesa provoca una escisión trágica en el desarrollo que va teniendo hasta el punto de que se cierran las iglesias durante bastante tiempo, muchos años, de manera que parte de los soldados que entran en España como parte de las tropas de Napoleón eran muy jóvenes, no habían recibido una formación cristiana católica, porque las iglesias estaban cerradas. Y cuando se abren, al principio, pues tenían que ser sacerdotes que hubieran dado el consentimiento, hubieran jurado, y por lo tanto estaban rechazados por el papado. Pero hay que tener en cuenta que en Notre Dame se destruyen las estatuas de los reyes y se convierte Notre Dame en una especie de pequeño parlamento donde se va a hacer incluso la coronación de la diosa Razón. Claro, esto nos da idea de que el mundo francés, en medio de la revolución, sobre todo en los momentos álgidos, provoca una especie como de lapsus frente a la educación religiosa tradicional que se tenía en Francia y que en los estudios que hay al respecto eran muy piadosos poco antes de la revolución, la gran mayoría. Ahora bien, ilustrados y cabezas revolucionarias, muchos de ellos no lo eran. O unos cuantos de ellos, que van a ser decisivos, no lo eran. Y esto explica el por qué eso va a llevar a esa especie de divergencia que la masonería que llega con las tropas napoleónicas en muchos casos tiene reclutados a personas que ya no son creyentes, no son cristianos, o lo son muy levemente, debido a lo que hemos comentado. Y esto va a explicar también esa ferocidad de algunos miembros de las tropas francesas con monasterios, con abusos en algunos conventos, con esa especie de destrucción a veces de elementos religiosos. Tiene explicación no tanto en la masonería, sino sobre todo en que eran tropas donde muchas veces la religiosidad había sido diluida porque faltaba el culto desde hacía tiempo. Bajo el reinado de José Bonaparte y el dominio de Napoleón, la masonería en España alcanzó un grado de visibilidad sin precedentes. No obstante, la mayoría de sus miembros eran de origen francés y muy poquitos de origen español. Por tanto, siempre estuvo vinculada esta tradición con la ocupación francesa, mientras que en el resto de Europa la masonería supo cómo implantarse de una forma correcta dentro del contexto de las naciones en las cuales se iba expandiendo. No obstante, a lo largo del siglo XIX volvería a tener un periodo de esplendor muy importante, hasta tal punto de dominar la política en España. La sociedad española, profundamente católica y muy movilizada, empezó a identificar a la masonería
con la traición. Si eras masón, equivaldrías a ser un afrancesado, un enemigo de la religión y de la patria. En las Cortes de Cádiz, el corazón del liberalismo español, no había masones e incluso en 1812 aprobaron un decreto que prohibía este tipo de sociedades secretas, lo cual será una paradoja entre una masonería ilustrada francesa ocupada y el profundo rechazo que causaba en el seno de las ideas reformistas de España. Con la retirada de José Bonaparte en 1813, la masonería española se derrumbó. Muchos huyeron al exilio junto con su rey destronado. En Burdeos, Toulouse o París fundaron logias con nombres nostálgicos. José Napoleón, los huérfanos de Francia, eran comunidades de exiliados que seguían viéndose como masones unidos por la fraternidad y por el recuerdo de un reino perdido. Algunos de ellos volverían más tarde a Francia, cuando la represión por parte de Fernando VII se rebajó unos grados. Pero a partir de entonces la masonería adquiriría esa connotación despectiva y de traición para con la nación española. Pero la masonería no fue exclusiva del bando francés. En el ejército británico también encontramos figuras destacadas como el propio Arthur Weasley, el duque de Wellington, vencedor de Napoleón en Waterloo, y también había sido iniciado en Irlanda. El almirante Horatio Nelson, el héroe de Trafalgar, también fue masón. El general John Moore, caído en La Coruña en 1809. Durante las guerras napoleónicas se daba una paradoja sorprendente. Dos hombres que podrían estar enfrentados en el campo de batalla fusil en mano se hubieran llamado hermanos dentro de una misma logia. Esa fue la verdadera importancia de la masonería en el ámbito militar napoleónico, ser el pegamento invisible que unía a soldados, mariscales, reyes y emperadores en torno a un mismo ideal. La masonería es mito y realidad, es secreto, poder, símbolo y ritual. Y en la era napoleónica se extendía desde los reyes y los emperadores hasta los burgueses y profesionales liberales más comunes, tanto del bando vencedor como de los bandos vencidos. Gracias por ver este vídeo, por quedaros hasta el final, y también agradecer la colaboración y el apoyo con el proyecto a Ilia Galán. Pronto tendréis la entrevista completa que le hice en el canal de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. A todos los aficionados de la Revolución y el Imperio, recordad que nada se pierde mientras el valor permanezca. No os olvidéis de compartir este vídeo, darle like si os ha gustado, seguidnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, adiós. La ilustración, porque el conocimiento es una manera de hacernos libres y, si está bien empleado, de hacernos mejores. Que esto es lo que decía Sócrates al final de sus días. Aprender, porque eso nos hará mejores y por lo tanto más felices.